Hola Isabela, buenos días, bienvenida a una nueva clase de Diseño Industrial 8. ¿Cómo estás? Gusto saludarte. Acá tengo el envío de la última asignación que me presentaste esta semana. Vamos a revisarlo. Primero que nada, debo comentarte que en el título de tu trabajo tenemos que colocar el equivalente a lo que es tu objetivo general, pero llevado a título. Es decir, tu objetivo general normalmente debe empezar con un verbo en infinitivo. Para el momento del título, ese verbo lo tenemos que transformar para que sea un sustantivo. Es decir, si tu objetivo general es diseñar, tu título sería diseño. En este caso, entonces, tu título debe decir diseño de contenedor multifuncional para maquillajes profesionales, para maquilladores profesionales. Disculpa, lo vuelvo a leer. Diseño de contenedor multifuncional para maquilladores profesionales. ¿Sí? Leamos de nuevo lo que tenemos de planteamiento del problema. Actualmente nos encontramos en una etapa de la historia en la cual los medios y herramientas audiovisuales cuentan con un enorme protagonismo y parte de la culpa de ello la tiene la consolidación del Internet. Cuando hablamos de culpa, me da la sensación de que estuviéramos hablando de que es algo negativo. Y el hecho de que ocurra esto no necesariamente es algo negativo. Yo te recomendaría que puedas colocar acá es que cuentan con un enorme protagonismo gracias a la consolidación del Internet como medio de difusión de cualquier contenido. Y digo gracias porque este es un trabajo que nosotros estamos diseñando para profesionales del maquillaje. Esto quiere decir que gracias a ellos tienen ese trabajo, ¿no? Entonces, hay siempre que tratar, cuando uno habla de un planteamiento del problema, de posiblemente no emitir juicios de valor, pero si se va a colocar algún tipo de observación al respecto, tratarlo desde un punto de vista positivo. Entonces aquí te recomendaría este cambio. La necesidad de mostrar una imagen adecuada en determinados momentos es esencial. En la mayoría de las personas, durante numerosas ocasiones, en algunas de manera puntual durante ciertos días señalados y en otras durante su día a día debido a su carrera profesional. Lo voy a releer porque hay cosas que no entiendo. La necesidad de mostrar una imagen adecuada en determinados momentos es esencial. Estimo que aquí debe ser para la mayoría de las personas durante numerosas ocasiones, en algunas de manera puntual durante ciertos días señalados y en otras durante su día a día debido a su carrera profesional. Entiendo lo que quieres decir, no sé exactamente qué es lo que me suena raro, pero hay algo que me suena raro. Revísalo y darle un vistazo a ver en cómo lo puedes mejorar. Por ello, la necesidad de la figura de los maquilladores y maquilladoras profesionales resulta evidentemente útil en numerosos planos de la sociedad actual. Los profesionales en maquillaje ahora son contratados en cine, televisión, obras de teatro, videos musicales, eventos y mucho más. Su amplio conocimiento y determinado estudio les permite destacarse en diferentes campos de trabajo. Hasta acá vamos muy bien, estás partiendo desde el concepto general de lo que está generando la situación problemática, por decirlo así, y me imagino que vas a ir yendo hacia lo particular. En el proceso de maquillaje entran en juego una infinidad de herramientas y productos de maquillaje profesional, una serie de útiles y materiales que por diversos motivos pueden no encontrarse en las condiciones necesarias y ser la causa de infecciones. Por consiguiente, el cuidado y el mantenimiento del equipo de maquillaje se convierte en un aspecto fundamental y para ello es importante contar con un elemento que permita almacenarlos de manera adecuada y que proporcione comodidad al usuario. Así pues, se plantea la necesidad de un diseño que permita al maquillador guardar y llevar sus herramientas de trabajo a lugares que amerite. Este proyecto busca crear un contenedor multifuncional para profesionales de maquillaje, de manera que puedan laborar con más comodidad y eficacia en cualquier momento y lugar. Ok, ¿qué estoy viendo en este párrafo? Estoy viendo que me estás planteando como problema que estos útiles y materiales, por diversas razones, pueden no encontrarse en las condiciones necesarias y ser causa de infecciones. Esto me parece un aspecto muy importante.
el que estén a resguardo y en óptimas condiciones para evitar un problema que aquí es muy específico y es causas de infecciones. Ahora bien, dices luego, por consiguiente, el cuidado y el mantenimiento del equipo de maquillaje se convierte en un aspecto fundamental. Seguimos hablando del cuidado y mantenimiento del maquillaje, seguimos con el mismo tema de conversación o de argumentación. Y para ello es importante contar con un elemento que permita almacenarlos de manera adecuada y que proporcione comodidad al usuario. Así se plantea la necesidad de un diseño que permita al maquillador guardar y llevar sus herramientas de trabajo a los lugares que amerite. Aquí veo que se pierde la idea. Estamos hablando de que lo relevante aquí es que estos materiales puedan ser guardados en condiciones necesarias para evitar causas de infecciones, puesto que el cuidado y el mantenimiento del equipo de maquillaje es un aspecto fundamental. Pero luego cambias de punto de importancia, luego dices que almacenarlo de manera adecuada y que proporcione comodidad al usuario, pues así se plantea la necesidad de un diseño que permita al maquillador guardar y llevar sus herramientas de trabajo a lugares que lo ameriten. Aquí me estás cambiando la idea. O sea, pareciera que lo lógico, si veo con el tema de lo que estás redactando, sería que plantea la necesidad de un diseño que permita al maquillador guardar de manera apropiada sus herramientas de trabajo para conservarlos de la manera apropiada. Pero entonces estás hablando ahora de traslado. Lo que quiero decir es que ya habíamos hablado y conversado de que este contenedor iba a ser para trasladar las herramientas de trabajo. Entonces eso lo tienes que decir acá junto con esta otra problemática. Lo que quiero transmitirte es que pareciera que me estás explicando que el problema es una manzana, pero lo vas a solucionar para una pera. No me estás hablando de lo mismo, me estás hablando que el problema es que pueden causar enfermedades porque no están bien resguardados, pero que vas a diseñar el contenedor para que facilite el traslado. Entonces, si vas a mencionar el tema de que causa infecciones si no está bien resguardado, el motivo o uno de los motivos para que sirve de necesidad para diseñar este contenedor es que se guarden de una manera óptima para evitar infecciones. Y si vas a decir que es para que lo puedas trasladar a los lugares que ameriten, entonces también tienes que agregar ese problema como parte del párrafo anterior. Lo que te quiero decir, porque no sé si me estoy explicando apropiadamente, es que tienes dos necesidades, entonces tiene que haber una solución o un diseño que le dé respuesta a esas dos soluciones, ¿sí? Por lo tanto, tienes que explicar los dos argumentos y tienes que incluir las dos soluciones. Espero que te quede claro lo que trato de decirte. Lo que quiero en todo caso plantearte es que tienes que ampliar esta información para que tengamos causa y efecto. Sigo leyendo. Este proyecto busca crear un contenedor multifuncional para profesionales del maquillaje de manera que puedan laborar con más comodidad y eficacia en cualquier momento. Entonces aquí me faltaría una variable. Por lo menos tengo dos. Una variable es comodidad, otra variable es eficacia, pero me falta la variable de seguridad o de limpieza o de evitar infecciones, que no me la estás incluyendo en esta parte. Es decir, desde que hablas de la necesidad de diseño, no me estás volviendo a mencionar la necesidad de que sea, ¿cómo se llama? Un lugar aséptico, por decirlo así. No estoy seguro de cuál puede ser la palabra apropiada, pero tiene que ver con asepsia, es decir, que se mantenga en condiciones de limpieza. Entonces eso pareciera que tendría que ser una variable. ¿Por qué? Porque es lo que estás explicando en esta primera parte del párrafo. Formulación del problema. ¿Cómo satisfacer las necesidades de las personas que trabajan con maquillaje profesional? Yo diría que cuando hablamos de personas que trabajan con maquillaje profesional, deberías usar la expresión que ya vienes usando desde antes, es decir, profesionales del maquillaje o maquilladores profesionales. Entonces sería, ¿cómo satisfacer las necesidades de los profesionales del maquillaje o de los y las profesionales de maquillaje, no sé cómo se diría, al momento de almacenar y movilizar sus
al momento de almacenar y movilizar sus herramientas necesarias para poder laborar en diferentes lugares según se amerite con mayor facilidad, comodidad y eficacia. Ok, aquí me estás hablando de la variable de eficacia, que la mencionas acá. Me estás hablando de la variable de comodidad, que me la mencionas acá, y te las resalto porque son variables que luego vas a tener que definir en tu sistema de variables cómo las vas a medir, cómo vas a medir la comodidad y cómo vas a medir la eficacia. Pero también estás hablando de facilidad. ¿Facilidad de qué? Facilidad de movilización, y eso no me lo estás mencionando acá como una variable. Por el contrario, lo que sí me estabas diciendo aquí en esta primera parte del párrafo era que tenía que ser seguridad en su almacenaje. Entonces, esa es una condición que tiene que incluir la variable de almacenaje. Diría yo que es al momento de almacenar y movilizar sus herramientas necesarias para poder laborar en diferentes lugares según se amerite con mayor seguridad, comodidad y eficacia. Yo normalmente no soy muy dado a utilizar la palabra facilidad, puesto que a mí me parece que la palabra fácil es muy subjetiva dependiendo de la perspectiva de cada usuario. Es decir, es muy difícil de medir con variables cualitativas, ¿sí? Comodidad igualmente es subjetivo, pero se puede de una u otra forma argumentar con datos antropométricos o con tablas antropométricas o ergonomía que me permita definir qué es cómodo y qué no puede ser cómodo. ¿Por qué? Porque podemos usar tablas. Y la variable de eficacia también se puede medir. Igualmente la variable de seguridad, que creo que sería la otra que se está planteando. Hasta ahora lo que te estoy diciendo es que va todo bien, pero hay que hacer estos ajustes. Tenemos que ir viendo que todo se relacione, es decir, que todo engrane como parte de una misma idea, ¿sí? Hipótesis. Los profesionales del maquillaje que trabajen de manera organizada e higiénica con un contenedor multifuncional de cosméticos podrán realizar su labor con una mayor satisfacción y eficacia en cuanto a tiempo y comodidad. Ok, te había dado la clase pasada, te había dejado un video donde te explicaba sobre cómo hablar de una hipótesis y te decía que normalmente la hipótesis es una condicional, es decir, ¿qué pasaría si hago algo? O si yo hago tal cosa, mejor dicho, ¿qué efecto voy a tener? Y voy a tratar de argumentar cuál puede ser el efecto. Entonces, en este caso, la hipótesis sería algo así como que si se diseña un contenedor para que los profesionales del maquillaje puedan almacenar de forma segura y movilizar sus herramientas al momento de trasladarse a los diferentes lugares con mayor eficiencia y comodidad, podrán tal cosa. O si se diseña, podrán tener una mayor eficacia. Veamos, yo había anotado algo por acá. Te había colocado una opción. Vamos a ver si lo puedo ampliar aquí para que se vea más grande. Me pasé. Leamos entonces. Si se desarrolla un sistema de almacenamiento y transporte de herramientas de maquillaje profesional que sea fácil de usar, cómodo y eficiente, se me ocurre entonces, en base a lo que estoy hablando, si se diseña un sistema de almacenamiento y transporte de herramientas de maquillaje profesional que sea seguro, cómodo y eficiente, entonces se satisfarán las necesidades de las personas que trabajan con el maquillaje profesional. Siguiendo con lo que te acabo de decir, pudiéramos decir que se satisfarán las necesidades de los maquilladores profesionales al momento de movilizar sus herramientas para trabajar en diferentes lugares. No sé si ves la diferencia. ¿Qué es lo que estamos condicionando aquí o cuál es la hipótesis? Que si se diseña, que es el elemento como tal que estamos utilizando, que vamos a usar en nuestro objetivo y en nuestro título, es decir, si se diseña un sistema de almacenamiento y transporte, vamos a colocarlo con la misma palabra. Si se diseña un contenedor
A ver, ¿cómo es que lo llamas acá? Se me perdió. Aquí. Un contenedor multifuncional para maquilladores profesionales. Si se diseña un contenedor multifuncional para maquilladores profesionales que sea seguro, cómodo y eficiente, entonces se satisfarán las necesidades, vamos a reducirlo, se satisfarán sus necesidades de movilización y traslado al momento de trabajar en diferentes lugares. Repito, si se diseña un contenedor multifuncional para maquilladores profesionales que sea seguro, cómodo y eficiente, entonces se satisfarán sus necesidades de movilización y traslado al momento de trabajar en diferentes lugares. Esto es una idea que me parece a mí que es mucho más ajustado al título, a lo que estás explicando. Incluye esas dos variables que tienen que ver con que sea seguro, ¿sí?, para evitar enfermedades, pero que también sea cómodo y eficiente, pero que satisfaga esas necesidades al momento de la movilización y el traslado para trabajar en diferentes lugares. Lo voy a volver a leer. Si se diseña un contenedor multifuncional para maquilladores profesionales que sea seguro, cómodo y eficiente, entonces se satisfarán sus necesidades de movilización y traslado al momento de trabajar en diferentes lugares. ¿Qué tenemos acá? Entonces, tenemos las variables que van a ser de seguridad, las cuales vas a argumentar en función a lo que es la parte de que el equipo de herramientas no solamente sea seguro, que no se vaya a caer, no se vaya a dañar, sino que tampoco se vaya a infectar o que se vaya a, digamos que comprometer o contaminar. Vas a hablar de comodidad en el caso de que está relacionado con las características y las cualidades físicas de los usuarios, y eficiente, que implica las variables que tú vas a determinar para que lo puedas comprobar. ¿A qué se llama que es eficiente? A que pueden aprovechar normalmente el aprovechamiento del tiempo, el aprovechamiento de los recursos, el aprovechamiento de cada una de las variables. Recuerda que hay diferencias entre lo que es eficiencia, rendimiento y eficacia. La eficiencia normalmente es lograr alcanzar el mejor de los objetivos o el mayor de los objetivos en el menor tiempo posible. Cuando hablamos de rendimiento, normalmente se habla desde cantidad, también relacionada con el tiempo, y es un término de productividad. Cuando se habla de eficacia, normalmente hablamos de calidad, pero no necesariamente relacionado en que se haga en el menor tiempo posible. Te comento esto porque estas variables tú las vas a tener que definir en tu sistema de variables para poder argumentar cómo lo vas a medir, cómo tú al momento de evaluar esta hipótesis vas a definir cuáles son los elementos que estás trabajando. Seguimos entonces por acá, habíamos quedado en la hipótesis. Vamos a ver qué presentas luego o qué verás. Objetivo general: diseñar y desarrollar un contenedor multifuncional para optimizar los resultados finales de la labor de los profesionales del maquillaje, brindando así una mayor comodidad y eficacia al momento de almacenar sus herramientas de trabajo. Ok, ¿qué me llama la atención aquí? Que estás colocando dos verbos: diseñar y desarrollar. Normalmente el objetivo de diseñar incluye su desarrollo hasta el momento de la puesta en marcha. Yo eliminaría el
desarrollar, y me quedaría solo con diseñar un contenedor multifuncional para optimizar los resultados finales de la labor de los profesionales del maquillaje, brindando así una mayor comodidad y eficacia al momento de almacenar sus herramientas de trabajo. Me parece que está como que muy amplio, porque para eso tenemos los objetivos específicos. Un contenedor multifuncional para resultar A ver, está como que muy largo. Yo colocaría como en el título, diseñar un contenedor multifuncional para los profesionales del maquillaje. Brindando así una mayor comodidad y eficacia al momento de almacenar sus herramientas de trabajo. Para mí, todas estas otras variables no es necesario indicarlas en el objetivo, puesto que son parte de todos los argumentos relacionados que estás planteando. O sea, para mí es como está en el título. ¿Qué pasa? Esto también puede variar dependiendo de la visión que puedan tener cada profesional. Como te digo, este proyecto es tuyo, es viable que puedas diseñar un contenedor multifuncional para los profesionales del maquillaje, brindando así una mayor comodidad y eficacia, pero eso lo vamos a explicar en el trabajo. En el título, básicamente lo que deberíamos expresar es qué es lo que vamos a hacer. Me gustaría que tal vez lo revisáramos con otra persona más encargada de ver cuáles son los requerimientos metodológicos para la universidad, porque también cada universidad tiene sus requerimientos. Incluso estoy viendo que hay muchas observaciones con respecto al formato, que no estoy seguro cómo se manejan en el Santiago Mariño, pero con las normas APA normalmente todos los párrafos tienen que tener una sangría, debe haber doble espacio de separación entre línea y línea, los márgenes son de 2.54, pero creo que la universidad maneja otros parámetros en lo que a formatos se refiere. De todas maneras, bueno, vamos a asesorarnos con alguien que nos pueda ir orientando con respecto a este tema. Objetivos específicos. Identificar las necesidades de los profesionales del maquillaje al momento de ejercer su labor. Perfecto. Pero no sería el momento de ejercer cualquier labor. Sería el momento de trasladarse a otros lugares de trabajo. Sí, porque definitivamente si están en su lugar de trabajo habitual, en su taller, en su salón, sus necesidades no son las mismas que las que nosotros vamos a utilizar al momento de trasladar o de almacenar y trasladar sus herramientas de trabajo, porque ellos van a tener un estuche donde tienen que almacenar estas herramientas para poderlas llevar hacia otro lugar y poder trabajar de forma cómoda y con eficacia. Recuerda revisar viendo que te estoy hablando de eficacia o eficiencia. ¿Sí? Eficacia solamente habla de hacer las cosas bien. Eficiencia habla de hacerlas bien en el menor tiempo posible. Yo creo que sería más conveniente hablar de eficiencia que hablar de eficacia, pero tú eres quien tiene que definirlo. Ok, la segunda, definir los criterios de diseño basados en las necesidades del usuario. Perfecto, ya una vez que hemos identificado las necesidades, podemos definir los criterios de diseño. Luego, establecer los procesos productivos en función a la tecnología y materiales aplicables al contenedor multifuncional. Me parece, ya sabemos cuáles son los requerimientos, podemos ir haciendo el diseño y aquí ya sabemos cuáles son los materiales y la tecnología que se va a trabajar. Evaluar si la propuesta es económicamente factible y su probable competencia. Esto es un objetivo, no es una condicional. Y aquí me coloca sí, me estás hablando como que si es una condicional. En todo caso, tendríamos que evaluar la factibilidad económica y comercial del diseño. ¿Me expliqué? O sea, este diseño, como lo estamos diseñando, tiene que tener una factibilidad tanto económica como comercial. Y esto es lo que vamos a evaluar aquí. No si es factible o no, porque esto no es una hipótesis, la hipótesis es la que definimos allá. Aquí no es un sí o un no, aquí tiene que ser factible, lo que tenemos es que evaluar esa factibilidad tanto económica como comercial. ¿Sí? Entonces pila con esta redacción acá, vamos a ver cómo lo resalto acá.
Realizar la validación y comprobación de la hipótesis, perfecto, eso es un objetivo, y valorar quiénes puedan ser las personas de interés más allá del usuario final. No creo que sea valorar, puesto que en todo caso lo que tenemos es que identificar a las personas de interés. Identificar las distintas o diferentes personas de interés más allá del usuario final. Vale. Justificación. En una sociedad en la que la imagen personal y la estética han adquirido tanta importancia, el maquillaje profesional se ha convertido en una de las profesiones más demandadas que, además de estar en constante crecimiento, ofrece un amplio abanico de posibilidades. Creo que ya te lo había comentado. Para mí esto forma parte de lo que ya estás diciendo en el planteamiento del problema. No le veo de una u otra forma que lo esté justificando. Vamos a ver qué dice. Pero para que su trabajo pueda llevarse a cabo es necesario el cuidado de sus herramientas, que por consiguiente hace importante tener un elemento donde guardar y organizar las mismas para que posean mayor cuidado y que se permita evitar que puedan causarse infecciones por el mal posicionamiento. Vale, esto tú tienes que revisar la redacción porque no se está entendiendo bien. Me parece muy bien, esto sí es, esta primera parte no estoy de acuerdo, pero aquí sí estás entrando en lo que es una justificación, estás hablando de la importancia de la seguridad al momento de proteger estos materiales o al momento de trasladarlos, ¿sí? Pero me vuelves a dejar por fuera las necesidades de traslado. Cuánto pesa, cuánto hay que llevarlo, y volvemos con lo de la comodidad. Creo que tendrías que basarte en esto para argumentar la comodidad, pero incluir esos dos puntos importantes que identificarías en la problemática, que tiene que ver por un lado con la seguridad de los materiales, de que se mantengan íntegros, sin contaminaciones, y que también el contenedor pueda ser permitir el traslado de estos materiales cuando se vaya a trabajar en otro lugar que no es su salón de trabajo o su lugar regular de trabajo. ¿Sí? Esto es algo que tiene que quedar claro en todo momento. Desde el diseño industrial se puede abordar esta problemática generando el diseño de un contenedor multifuncional para las herramientas que intervienen en la labor de los profesionales del maquillaje. Con ello se podrá proporcionar mayor eficacia y comodidad al usuario, mejorando así la calidad de sus servicios, no solo desde un enfoque exclusivamente funcionalista, sino estético y social, adaptándose a las tendencias actuales, gustos e imaginarios del mercado objetivo, dando como resultado una propuesta coherente con las necesidades específicas y el entorno específico. Vale. Yo no, como te digo, no sé a nivel de la metodología del Santiago Mariño si se le pide este planteamiento de funcionalidad. Para mí esto es uno de los objetivos que tienes que demostrar o que tienes que alcanzar a lo largo de tu desarrollo de trabajo. Como te digo, voy a ver si este jueves podemos ubicar a uno de los profesores que trabaje con metodología para que me pueda orientar un poco en cómo es la metodología como tal que ellos plantean. Pero yo creo que este punto no es necesario incluirlo en esta parte. Actividades a realizar para cumplir con los objetivos específicos. Identificar las necesidades de los profesionales del maquillaje. Bueno, esto hay que modificarlo en función a lo que te había dicho arriba. La primera actividad sería plantear una entrevista a personas que han trabajado con el maquillaje profesional. Yo diría que sería a profesionales del maquillaje, no a personas que han trabajado, sino a profesionales, que sean o hayan sido profesionales, pero en realidad son personas o profesionales del maquillaje. Determinar qué herramientas utilizan normalmente en su labor. Conocer en qué lugares trabajan, si necesitan movilizarse y qué necesitan para trabajar con comodidad. Con comodidad y eficacia. Sí, aunque yo creo que, como te digo, sería más bien eficiencia. Definir los criterios de diseño basados en las necesidades del usuario. Analizar toda la información obtenida. Conocer los parámetros y determinantes del diseño, peso, color, medidas, características. Evaluar qué datos antropométricos son más adecuados para que el contenedor sea ergonómico. Establecer los procesos productivos en función de la tecnología y materiales aplicables al contenedor multifuncional. Evaluar de qué manera se va a desarrollar el prototipo. Establecer qué materiales son aptos para que el producto sea estético y funcional. Definir por medio de qué actividad o proceso se le dará forma al contenedor. Bien, aquí te sugiere el cambio de que evaluar la factibilidad económica y comercial del diseño sería entonces voy a resaltar aquí.
Realizar un estudio de mercado para conocer cuántos individuos o empresas desarrollan productos similares. Identificar costos de materiales y producción del producto. No es identificar, es determinar. Aquí tú tienes ya que calcularlos. Por lo tanto, los determinas. No es algo que tengas que identificar como un estudio de mercado. Determinar el precio del contenedor multifuncional con la finalidad de saber si se ajusta a las necesidades del usuario final. Más que determinar, aquí sería, donde colocaste identificar sería determinar, y aquí sería establecer o definir cuál es el precio. Y no es para saber si se ajusta o no, es que se tiene que ajustar. O sea, si está caro, tenemos entonces que cambiar de material. Si es muy costoso, tenemos que cambiar. Si es muy grande, tenemos que cambiar. Es decir, tenemos que alcanzar los objetivos. ¿Sí? Recuerda que el si se ajusta, esto no es una hipótesis, este es un objetivo. Entonces tenemos que determinar el precio del contenedor multifuncional. Se supone que es para que cumpla con los objetivos que estamos planteando más adelante. ¿De acuerdo? Realizar la validación y comprobación de la hipótesis. En alguna parte tenemos que tener el prototipo listo. ¿En qué momento vamos a tener el prototipo listo para poder dar el siguiente paso? Tendría que ser en todo caso aquí. O para realizar la validación, el primer punto sería contar con el prototipo funcional. Eso sería lo primero que teníamos que hacer para realizar la validación. Después tendríamos que llevar el producto a las manos del usuario para evaluar si el tiempo transcurrido realizando su labor es menor al que se tenía antes de contar el contenedor. Yo te había hablado esto de la opción del tiempo, pero ya no es solamente el tiempo. Tú me estás hablando aquí de variables de comodidad y de variables de eficacia. ¿Sí? Entonces tenemos que ver cuáles son las variables que vamos a evaluar, que no es solamente tiempo. Tiempo es solamente una de las cosas. Es más, si me estás hablando de eficacia, no me estás incluyendo el tiempo. Simplemente me estás hablando de que lo puedan hacer con eficacia y de que sea cómodo, pero no me estás hablando de rápido. Por eso te decía que te recomendaba que fuera eficiente. ¿Por qué? Porque la eficiencia incluye la variable de lo que es la calidad, es decir, hacer lo mejor posible en el menor tiempo posible. Pero eso es eficiencia, ¿sí? En el caso de rendimiento hablamos solamente de tiempo a nivel de producción. No nos importa tanto la calidad del resultado, sino que sea la mayor cantidad posible, cuánto se rinde. Recuerda que todas estas palabras en ingeniería tienen valores o apreciaciones muy específicas y no significa lo mismo. Rendimiento es una cosa, eficacia es otra y eficiencia es otra. Yo creo que lo que tú estabas hablando allá arriba, si quieres incluir el tiempo, es eficiencia. Entonces, y llevar como que no es una actividad, porque llevar se habla solamente a la acción del traslado. En todo caso sería es probar el producto en distintos usuarios o en una población de muestra. Sería es probar el producto, el prototipo funcional en una población de muestra. ¿Sí? Y para probar esta población de muestra hay que identificar primero cuál es. Entonces, en este caso, entonces lo primero sería elaborar el prototipo funcional. Luego que elaboramos el prototipo funcional, tenemos que entregarlo o probarlo con la población de muestra, que debe tener los parámetros previamente definidos, ¿sí? Verificar en efecto verificar que en efecto el maquillador trabaja de manera más cómoda y eficaz gracias al producto, ¿vale? Pero ¿cómo lo verificamos? Entonces tenemos que definir las variables, definir el sistema de variables, que es otro de los puntos que tenemos que hacer acá antes de poder hacer la prueba. Tenemos que definir cuáles van a ser los instrumentos de medición, cómo vamos a seleccionar esa población, cómo vamos a seleccionar la muestra y cómo vamos a diseñar estos elementos de medición en función al sistema de variables para definir qué es cómodo, qué no es cómodo o en qué nivel, qué es eficaz o qué no es eficaz y en qué nivel, y qué es seguro o qué no es seguro en qué nivel, para poder tomar estos productos. Examinar si el producto es manejable y movible con facilidad en torno a su peso. Bueno, eso es parte de lo que es la aplicación de los instrumentos de comprobación o de validación. Con este último, valorar quiénes pueden ser las personas de interés. Aquí sería más bien identificar las personas de interés.
Para esto, plantear una propuesta base para mostrar a una posible empresa u organización el producto y cómo puede ayudarle en las ventas en su propósito principal. Más que entonces plantear es elaborar una propuesta, y sería una propuesta de mercadeo para identificar, bueno, eso tendríamos que verlo un poco más porque necesariamente antes de plantear la propuesta hay que ver quiénes son estas personas, si son fabricantes de maquillaje, si son empresas de eventos corporativos, si son empresas de la televisión. Hay que, como que diría yo, generar una tormenta de ideas para lograr identificar cuáles pueden ser estas personas, porque ahorita se me ocurren muchos, ¿no? Entonces hay que ver cómo los vamos a identificar. Y luego que los tengamos identificados, es que podemos definir cuál es el mejor medio para captar su atención. Definir y evaluar a qué tipo de empresas le puede ser útil el contenedor. Bueno, esto sería más bien lo primero, porque no puedo elaborar la propuesta antes de saber a quién se lo voy a mostrar. De hecho, serían dos. Una es definir las personas de interés, y luego sería evaluarlas y luego plantear la propuesta. Buscar un sponsor, que vendría siendo aquella persona o entidad que aporta capital para financiar. Este no es el momento para explicar lo que es un sponsor. Yo te recomendaría que hablemos en español, o sea, buscar un patrocinante o lo que, digamos, quieres plantear acá para tener claro cuál es el objetivo del tema. Recuerda que si es necesario explicar alguna palabra o un tema, entonces tú vas haciendo un glosario de términos en donde se argumenta. Pero en este tipo de acciones lo que hay es que ir al grano y decir exactamente qué es lo que es. Bueno, Isabela, aquí vas bastante avanzada, cada vez tiene un poco más de forma, pero si nos ponemos bien, si lo vemos bien, cada vez tenemos que ir hilando un poco más fino. Fíjate que ya ahorita vamos viendo cada vez más detalles, ¿sí? Por lo pronto, entonces, bueno, sigamos trabajando, sigue trabajando. Nos vemos en nuestra próxima clase presencial, en donde me gustaría que viéramos, como ya conversamos en la clase pasada, tus planteamientos a nivel volumétrico de las formas o de esos planteamientos de diseño que ya está generando, ¿sí? Vamos bien, pero tenemos que apresurar el paso porque siguen pasando las semanas y el trabajo tiene mucho por hacer, ¿sí? Te dejo entonces, Isabela, que tengas un feliz día. Chao.